Mauricio? Hoy no en viernes, hoy te vemos en jueves, Hoy en Beca. jueves, ¿De qué nos sí, vas a platicar? así ¿Qué es. historia nos vas a contar, Beca? Pues yo les quería contar la historia de la Copa MX, porque estamos justo ahorita en momento de estar viendo la Copa. Y entonces, pues me parecía interesante contarles de dónde viene. Por favor. Porque la Copa MX está muy vinculada a la comunidad británica en México. En un principio se llamó la Copa Tower porque en 1907 el embajador de Gran Bretaña en México, Reginald Tower, donó una copa para que así se empezara a jugar más profesionalmente, digamos. Era también una intención de estrechar lazos entre México y el Reino Unido. En el momento en el que llega Reginald Tower a México, ya había empezado a surgir el fútbol, ya llevaba al menos Hay la polémica, si unos es años, si es Pachuca, si es Orizaba. Orizaba, la lógica indicaría que sería Orizaba, ¿no? Sí, porque por la cercanía al puerto. Quizás llegan primero ahí, pero también Pachuca es, digamos, un bastión de la cultura británica en México. No hay que olvidar que en Real del Monte está el panteón británico, el primer panteón inglés. Y se siguen vendiendo pastes. Se siguen vendiendo pastes, es lo que iba a decir. Exactamente, los pastes son una adaptación de un platillo tradicional de Cornwall, el Cornish pasty. Entonces sí, es probable que Pachuca haya sido el primer club. También vemos ya referencias del Pachuca Fútbol Club en la prensa de la época desde 1895, mientras que referencias a Orizaba las vamos a encontrar hasta 1898. Entonces, probablemente sí, Pachuca fue el primero. La primera Copa Tower la ganó, de hecho, el Pachuca. En un principio la Copa Tower se jugaba solo en la Ciudad de México y los alrededores, entonces Orizaba no entró en ese momento, digamos, al quite. Estaba lejos. Estaba un poquito lejos. Y bueno, lo ganó, como te digo, el Pachuca, y en la final se jugó contra otro de los clubes de fútbol de mayor tradición, digamos, de los más antiguos que se fundaron aquí, que fue el Reforma Club. Reforma Athletic Club. Exactamente, el Reforma Athletic Club, que junto con el British Club fueron de los primeros clubes de fútbol que se fundaron aquí en la Ciudad de México. Después cambió de nombre, se convirtió en la Copa Eliminatoria, la cual esa la ganó por primera vez el Necaxa. Y esa pues ya tuvo muchísimo más apoyo del gobierno mexicano también. Esa copa la apoyó muchísimo Lázaro Cárdenas. Y bueno, ya finalmente se convierte en lo que ya conocemos como la Copa MX. No, pero aparte la primera etapa es muy británica del fútbol mexicano, Sí, ¿no? Después sí. llegan los españoles que también juegan bien. Jugaban españoles contra De hecho, británicos. sí, la Copa Tower de cierta manera se cancela porque lo ganó ya 3 veces seguidas el Real Club España, y en ese momento se decidió que ellos ya serían los dueños de la Copa de por vida, y entonces ya se crea una nueva Copa. Pero sí tenía mucho que ver con la comunidad británica. De hecho, uno de los primeros juegos de fútbol que tenemos documentados en la historia de México fue el 1 de noviembre de 1891, y fue en Ecatepec, entre los trabajadores británicos de las obras del desagüe. Entonces, en ese momento, los equipos eran el San Cristóbal Swift y los Pearson's Waivers. Ganaron los Pearson's Waivers, que eran trabajadores como digo, de las empresas del desagüe. Y bueno, ese es de los primeros partidos que tenemos documentados. A ver, Beca, te quiero preguntar, tenemos un par de minutos. Sí. ¿Por qué la historia, en sí la academia histórica de este país, por qué ha desdeñado siempre al deporte? ¿Por qué? O sea, no hay una historia real del deporte en México. No, fíjate Ni que del no. fútbol en específico, ¿no? Casi no. Y creo que es, lamentablemente creo que es lo que pasa a veces con cuestiones de vida cotidiana. Hay poca historia sobre la vida cotidiana. Normalmente nos vamos hacia hacer la historia más política, ¿no? Queremos hacer la historia de los reyes y de los gobernantes, y a veces se nos olvida que en la vida cotidiana hay una riqueza increíble. Daniel Cosío Villegas, cuando habla del porfiriato, sí tiene un capítulo dedicado a la vida cotidiana. Sí, pero sucede, por ejemplo, con la historia novohispana. Pareciera que todo es órdenes mendicantes, todo es iglesia, todo ¿Pero es es virreyes. desprecio burgués, snob de la historiografía mexicana del siglo XX, o qué es? No, yo creo que más bien es una idea de que quizás no hay cosas importantes. En la vida cotidiana no hay cosas importantes. También hay que pensar que la idea de hacer una historia desde abajo, es decir, de la gente de a pie, es algo que surge realmente hasta 1929 con la Escuela de los Anales. Es bastante reciente en nuestra historia, ¿no? Y no es hasta finales también del siglo XIX, personajes como, por ejemplo, William Morris, que era artista, que empieza a hablar de hacer, por ejemplo, una historia de los objetos también, ¿no? No solo de las grandes obras arquitectónicas, sino también de los objetos que usamos todos los días en la casa. Entonces, eso es una cosa bastante reciente también, esa, digamos, reivindicación de la
vida cotidiana. Pues ojalá tengamos más oportunidad y ya estén los Esperemos que historiadores sí. jóvenes tratando de buscar la historia del fútbol para empezar. Claro, Siendo tan sí. popular en este país. Sí, tendríamos que empezar a hacerlo. Nos vemos la próxima semana, Beca. Claro. Muchas gracias. Gracias. Bueno,